Hola a todas y todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero estén muy bien. Y vamos a retomar nuestra clase de álgebra superior, ahora viendo lo que son operaciones entre vectores. Ahorita vamos a iniciar con una forma sencilla que es suma de vectores. En esta parte que hablamos de suma de vectores, pues vamos a ver dos formas de realizarlos. Una, que es la suma geométrica, donde vamos a agarrar un O de que ese cola, cabeza o final punta. Ahorita vamos a ver eso. Y la otra, que es la que vamos a utilizar más seguido y es la más sencilla de trabajar, es la suma normal, aritmética de los vectores. También vamos a comentar un poquito cómo encuentro el ángulo entre dos vectores y por ello mismo vamos a ocupar lo que es el producto punto del vector para poder realizarlo. También esto hay que ver que el producto punto lo vamos a estar manejando en vectores de dos coordenadas ahorita para iniciar, luego veremos el de tres. Pues iniciamos esto, lo que estábamos hablando, con lo de la suma geométrica de los vectores. Miren, cuando nosotros queremos sumar dos vectores, no lo podemos hacer, digámoslo así, tan sencillo como agarrarnos y sumar números. Si recordamos, cada vector tiene normalmente dos o tres componentes. Esto de las sumas lo vamos a aplicar igual para dos y tres dimensiones. Y retomando la decía, pues tenemos que recordar que tenemos dos componentes o tres componentes. Con esto dicho, si nosotros nos fijamos, podemos ver lo siguiente. Cuando yo tengo, vamos a empezar con el de 2, suma geométrica en el espacio XY. Si yo tengo un vector en X, que es mi vector A, y lo tengo de esta manera, que vemos que tiene una coordenada inicial y una coordenada final, puede ser que aquí tenga el 2 y aquí tengamos, que les gustaría, bueno, no para 2, que sea 1, y aquí sea menos 2, aquí 1, 2, 3, aquí tengamos 3, y aquí sea otro 3. Esas son las coordenadas de mi primer vector. Y luego yo tengo un vector B que se encuentra aquí. Es B. Y pues podemos decir que este se recorre. Llegamos a 3. Este es otro 3. Entonces, menos 3 que diga. Es otro menos 3. Aquí que les gusta no tanto menos 3, esto sería como 2, 3, entonces esto sería 3, sí, este sería como 5, menos 5, y este sería ahora sí el menos 3, y aquí tengo, digamos, el 1. Tenemos estos dos vectores, mi vector A y mi vector B. Como podemos ver, cada uno tiene sus propios componentes. En el detalle de la forma geométrica de los vectores, cuando yo los voy a sumar, yo tengo que trasladar un vector a la punta del otro vector. Pero aquí el detalle más que nada es seguir el orden. A más B me va a dar que yo transfiera este vector aquí totalmente y lo crezca en esta posición. Digamos, yo subo este vector hasta 3 y luego lo muevo a la punta, generando un vector, digámoslo aquí,
Y para conocer las coordenadas de ese nuevo vector, yo me agarro del origen hasta la punta de dicho vector. Y este vector que estoy poniendo en verde, que es C, es la suma de A más B. Igual, ¿qué pasaría ahora si yo sumara B más A? Pues B más A, yo muevo mi vector A hasta mi vector B. Agarro, subo, estaría aquí. Digamos que si seguimos de esta parte hacia aquí, más o menos, este es mi vector A, yo tengo un vector C, el cual, que está aquí, es este, claro, ahorita se ve un poco chueco, que si se fijan en cierta forma es diferente al vector que calculé al sumar A más B, al moverlo de aquí a esta parte. Ese es el problema cuando hablamos de la suma geométrica de vectores, que en cierta forma me debería dar lo mismo en ambos casos, porque en realidad la suma geométrica es conmutativa, debe darme lo mismo que sume A más B que B más A. Si yo lo hago así, moviéndolos como en diferentes formas, yo no lo voy a ver totalmente igual. ¿Cómo lo podemos hacer para corregirlo? Bueno, miren, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a mover primero los vectores al origen. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Primero les doy oportunidad de que copien esto. Me imagino que ya copiaron. Les digo, si ustedes tienen esto, ustedes ven totalmente diferente, pero en realidad A más B es igual a B más A. Voy a borrar todo, voy a dejar los vectores originales y voy a trabajar con los vectores que vamos a utilizar. Acá está mi borrador. En realidad, como lo empecé a hacer, no es la manera correctamente dicha de hacer una suma de vectores de manera geométrica. Aunque ustedes, lo más lógico fuera que lo hicieran de esa manera. Pero no es así. Lo primero que yo voy a hacer, en cualquiera de los ambos casos, es transportar mi origen, o sea, mi vector hacia el origen. Que con esto vamos a tener cierto nuevo número de coordenadas. O sea, voy a sumar lo voy a sumarle 2 para subirlo a 0 y luego le voy a restar los 3 para moverlo. O básicamente lo que yo puedo agarrar es hacer mi vector. Aquí está. Lo tengo aquí, subirlo y moverlo. Y aquí va a estar más o menos mi vector A. Lo voy a marcar aquí, que es más o menos como bueno, aquí está A como un A'. A', ¿por qué? Porque yo estoy recorriendo este vector de aquí a aquí. Lo estoy moviendo. Luego, aquí en la cabeza o en la punta de este vector, yo trazo un nuevo eje coordenado. Y ahí voy a mover este vector. Lo voy a subir y lo voy a poner. Y aquí más o menos voy a tener un B'. Ahora sí, mi C va a darme como resultado que yo vaya desde el origen
hacia la punta de ese vector. Y las coordenadas de este C azul van a ser las coordenadas de la suma de mis vectores. Ahora, si yo hago lo mismo, pero ahora inicio con B y luego pongo A, va a quedar igual, va a tener el mismo resultado. Entonces ahí sí cumplo que sea conmutativa totalmente la suma de mis vectores. Siempre vamos a hacerlo entonces llevando mi vector al origen, y donde termine ese vector igual voy a, como quien dice, voy a trasladar mi vector a su punta y me va a dar mi resultado. Pero nunca lo vamos a hacer así sin llevarlos al origen, porque entonces no me va a dar los resultados como deben y no me va a cumplir las propiedades conmutativas de mis sumas o operaciones entre vectores. Con esto dicho, pues les doy oportunidad de que copien esto que tienen aquí y ya saben los pasos que vamos a seguir, cómo lo vamos a estar haciendo. Bueno, vamos a avanzar un poco más. La otra forma, porque esta me sirve muy bien a mí trabajarla en la parte, hablamos, geométrica en 2 dimensiones. Pero hablar de realizar esta suma geométrica en 3 dimensiones, aunque es posible, es muy complicado. Entonces yo no voy a trabajar tanto con esta, sino que voy a trabajar con las coordenadas de mi vector. Acá está mi borrador. Quiero decir con esto, si yo tengo un vector A, ese vector tiene una XA y una YA. Y si yo tengo un vector B, este vector tiene una XB más una YB. Lo puedo poner así. Cuando yo hago la suma de mi vector A más B, esto voy a hacer entonces lo siguiente. Las coordenadas del vector resultante, que voy a decir que es mi vector C, va a ser XA más XB, coma, YA más YB. Entonces, esto me va a dar las coordenadas de mi vector C. Así que C va a ser igual a un XC más con un YC, donde este XC pues es la sumatoria de las X de A con B y mi Y es la sumatoria de estas. Okay. Bueno, así es como vamos a estar haciéndolo. Y si fuera un vector, fueran vectores de 3 dimensiones, se va a seguir lo mismo. Pero ¿qué es lo que me facilita a mí el hacerlo aritméticamente? Y yo puedo sumar una cantidad n de vectores nada más sumando sus componentes x con x y y con y. Con esto pues yo ya puedo, no me va a importar cuántos vectores tenga, no me voy a estar moviendo en el espacio, sino que solamente tengo que sumar componentes. Recuerden números complejos. ¿Qué pasaba cuando sumaban varios números complejos? Pues por cada número, para el número resultante, la parte real era la suma de los reales de todos los demás números complejos y la parte imaginaria era la suma de los imaginarios de todos los números complejos que tenían. Con esto pues tenemos lo mismo. Para un vector resultante pues yo voy a tener la suma de todos mis vectores o partes o x, componentes x de mi vector
de mis vectores. Y la otra va a ser la suma de todos los componentes y de mis vectores. Y me van a decir, profe, aquí está hablando de dos dimensiones. ¿Qué pasa con el de 3? Pues en el de 3, si yo tengo un Z, vamos a agregar aquí. Y un ZB. Pues ahora yo nada más agrego esa parte. Y aquí aparece ZC. Con eso pues ya sabemos para cualquier vector, pues tengo todos los vectores que tenemos actualmente. Somos todos sus componentes. Y me da mi vector resultante. Algo también que hay que ver, les comento, recuerden que aquí estoy trabajando con dos vectores, pero yo puedo sumar n vectores. Puedo haber dicho que había un C. Le voy a poner que copien esto antes de que agregue los siguientes. Que tenía un vector C con sus coordenadas XC, YC y ZC. Y mi vector resultante D va a ser igual a que yo tenga XA más XB más XC, YA más YB más YC, y luego tengo ZA más ZB más ZC. Y ya está. Hacemos todo de la misma manera. Con esto dicho, pues van a ver que es más sencillo realizar esta suma de vectores que hacerlo mediante forma geométrica. Y pues nos va a facilitar manejar un gran número de vectores, porque en la forma geométrica, cuando lo estamos queriendo graficar, no es tan sencillo hacer esos movimientos, y menos en 3 dimensiones. Ustedes ya vieron en el video anterior cómo era graficar en 3 dimensiones. Ahora imagínense volver a trasladar ese eje a la punta del vector y volver a hacer la gráfica. O sea, no va a ser tan fácil. Pero hacerlo de manera aritmética de este estilo es mucho más sencillo para mí que el hacerlo de esa otra manera. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos de sumar vectores. Y no solo se puede sumar, aunque ya sabemos y lo discutimos que la resta es una suma entre números naturales y números enteros negativos. Pues aquí igual, esta ley me sirve tanto para sumar o restar. Con eso dicho, pues yo puedo hacer que quizás sume A con B y después les reste C. Y para no ponerme en todo el momento a hacer primero, pues la suma de A con B, te apunto el resultado. Y luego voy a restarle C, pues yo los hago todos de un jalón. O sea, los hago en un solo paso, quiero decir. Pues hago A más B y luego pongo la C. Y me paso al siguiente vector. Y lo vamos a ir trabajando así. También pues si yo tengo números negativos también los puedo meter en o poner en estas ecuaciones y me va a dar los resultados siguiendo los órdenes que yo quiera. Le doy oportunidad que copien esto. Voy a hacer un ejemplo donde vamos a hacer sumas, restas de vectores y combinaciones de ellas dos. Voy a estar trabajándolo principalmente ahorita con vectores en 3 dimensiones, pero recuerden que se siguen los mismos pasos para el de
de 2 dimensiones, que voy a estar trabajando con de 3 y los pasos son los mismos que para el de 2. Avanzo. Vamos a hacer esto primero. Voy a restar A con B y luego le voy a sumar C. Ese va a ser los pasos que voy a seguir. Voy a dar las coordenadas. El primero, tengo 2, 5 menos 6, menos 3, 2, menos 3, menos 5, menos 4, 2, 6. Esas son mis coordenadas en mis vectores, con las cuales yo voy a estar trabajando. Les doy oportunidad que lo copien y ahorita continuamos. Bueno, para sumar mi vector D, o sacar mi vector D, yo digo que mis coordenadas X de D van a ser 2 menos 2 más menos 4. 2 menos 2, 4. Estoy tomando aquí, esto van a ser mi XD. Siguiendo que las órdenes de la operación que les estoy dando aquí, coma, 5 menos 3 más 2, que es esta. Y finalmente la última es menos 6 menos 5 más 6, que es esta. Okay. Ustedes si quieren pueden hacer primero A con B y después hacer C. Yo lo estoy haciendo así. Y esto me va a dar que son menos por menos me da más. Tengo 2 más 2 son 4, menos 4 es 0. Menos por menos me da más. 5 más 3 son 8, más 2 son 10. Y aquí tenemos menos por menos me da más. Menos 6 más 5 me da menos 1. Más 6 me da 5. Y aquí comprobamos automáticamente que nuestros vectores se los podemos sumar y tenemos las coordenadas. El último podemos haber hecho menos 6 más 6 son 0, menos por menos me da más y me da el 5. Y tengo este mismo resultado, que ya tenemos ahí, 0, 10 y 5. Así que el vector resultante de realizar las operaciones entre A, B y C va a ser 0, 10 y 5. Con esto, pues no importa qué combinaciones haga, el resultado va a ser totalmente igual. Ahora voy a dejarles que copien este y voy a hacer un orden diferente. Voy a mantener esos vectores que puse ahí, A, B y C. Voy a borrar los signos que tengo al lado y abajo voy a escribir el orden que voy a seguir para resolver esos ejercicios. Imagino que ya copiaron. Pues pueden pausar el video para copiar.
Y ahora voy a tener B más C menos A. B menos C menos A. Para trabajar en esta manera. Vamos a trabajarlos así. Recorrimos. Y entonces mi vector D para esta combinación va a ser B, el X de B. Dejen borro aquí. El X de B es menos 2. Menos el X de C, menos 4. Menos el X de A, que es 2, coma. El Y de B, que es menos 3. Luego el Y de C, menos 2. Y finalmente menos el Y de A, 5. Coma. Y luego pasamos por el Z de B, que es menos 5. Y luego tenemos el Z de C, menos 6. Y finalmente tenemos el Z de A, menos 6. Okay. Comprobemos. Menos 2, que pertenece al X de B. Menos 4, que pertenece al X de C. 2, que pertenece al X de A. Menos 3, que pertenece al Y de B. Menos 2, que pertenece al Y de C. Y 5, que pertenece al Y de A. Voy a poner unos signos aquí que corresponden a la operación que les marqué. ¿Por qué los estoy poniendo? Para que no se confundan con el signo que ya trae mis coordenadas. Ahí está. Y luego, menos 5 que pertenece al Z de B, 6 que pertenece al Z de C y menos 6 que pertenece al Z de A. Ya tenemos todo puesto. Y vamos a trabajar con lo que sigue. Menos 2 me da menos 4. Menos por menos me da más. Esto es 4. 4 menos 4 me da 0. Así que mi D, 0. Empezamos parecido al vector anterior. Pero aquí tengo menos 3 menos 2 me da menos 5. Menos 5 menos 10. Coma. Aquí tengo menos por menos me da más, son 6. Menos 6 son 0. Menos 5 de resultado. ¿Okay? Si se fijan, en cierta forma yo cumplí una regla. El orden de los factores me alteró el producto. Aquí, ¿qué fue lo que me alteró el resultado que yo tenía? Pues que cambié uno de los signos, quité la suma y puse una multiplicación. Y ahora me hizo que mi vector diera un giro de 180 grados. Y en lugar de quedar hacia zonas positivas totalmente, me quedó hacia zonas negativas. ¿Okay? Pero así vamos a estar trabajando los vectores. Les doy oportunidad que lo copien esto. Y vamos a continuar hablando algunas propiedades utilizando la norma del vector, que se aplican tanto para tener vectores de 2 dimensiones y de vectores de 3 dimensiones. Imagino que ya copiaron. Vamos a trabajar. Cuando yo tengo una suma, voy a regresarme a dos vectores. De dos vectores, ya les he dicho que pues no importa cómo los acomode, yo tengo y me voy a regresar a 2 dimensiones.
tengo A con X, A con Y, A, y tengo B, vector, con XB y YB. Les comentaba, no importa cómo se acomoda, me da igual, pero ahí les voy a decir algo, la suma de las normas de mis vectores no es igual a que yo haga la suma, la norma de mi vector resultante o de mi suma de vector resultante. No se cumple igual. En realidad, una es mayor que la otra. Sí se puede llegar a tener igual, casos muy especiales, pero normalmente va a haber una que es mayor que la otra. Miren, vamos a hacer un ejemplo utilizando estos vectores y les voy a dar las coordenadas siguientes. Voy a ponerles 6 y 5 y acá 3 y 2. Son nuestros vectores. Vamos a sacar el vector resultante. Voy a hacer A más B, esta parte. Entonces voy a tener 6 más 3, 5 más 2. El vector va a ser 9, 7. El resultante de ese vector. Ahora yo voy a sacar la norma de A más B. Pues esto ya sabemos que va a ser la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 7 al cuadrado. Que esto es 9 por 9 son 81. 7 por 7, si no me recuerdo, son 49. 7 por 6. Son 35 por 5, más 6, son 42, más 7, 49. Tenemos esto. Con esto, pues vamos a avanzarlo. Son 49 más 81. Son 50, son 130 si no me recuerdo. Sí, son 130. Si yo saco la raíz cuadrada de 130, me da como 11.4 aproximadamente. Ok. Ya tenemos esta, que es 11.4. Bueno, les doy la oportunidad de que copien eso y ahorita vamos a hacer la norma de A y la norma de B y luego las vamos a sumar. Okay. Imagino que ya copiaron. Voy a borrarlo. Y dice lo siguiente. La norma de A es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 36 más 25, que esta es igual a la raíz cuadrada de, son 11, llevamos 1, 3, 4, 5, 6, 61. Y este es, si me dejan, 7.8.
si no estoy mal. Sí, 7.81. Ahora voy a hacer la norma de B. Esto es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 9 más 4. Esto es igual a la raíz cuadrada de 10, 11, 12, 13. Esto va a ser como 1.14 más o menos, si no estoy mal. Ah, no. 3.60. Y 60, ahí está. Ahora vamos a sumarlo. 3.60 más 7.81. Nos da 11.41. Así que este es mayor que quisiera yo eso. En sí la regla me dice que la suma de las normas de A, de la norma de A con la norma de B, sumarla, es mayor o igual que la norma de las sumas de A y B. Fíjense que estamos hablando de una forma totalmente independiente y otra totalmente dependiente. Con eso, pues ahorita les doy la oportunidad de que lo copien y seguimos avanzando. Entonces, quedamos. Si yo sumo las normas aparte de mis vectores, me va a dar un resultado mayor que si yo saco la norma del vector resultante. Eso hay que apuntarlo y tenerlo siempre en cuenta para que en un futuro pues no batallen con esa regla. Les doy oportunidad, ya saben, ya lo copiaron me imagino, y vamos a seguir trabajando con las normas. Hay una regla aquí también hablando de normas que tiene que hablar con multiplicaciones. Primero vamos a ver qué pasa cuando yo multiplico un número por un vector, cualesquiera. Entonces, ¿qué reglas tenemos? Las voy a apuntar ahí. Si yo sumo A más B, esto es igual a B más A. Sea conmuto, no importa lo que entre vectores tenga. Mi siguiente regla es que la norma de A más B siempre va a ser menor o igual que mi norma de A más, lo voy a hacer más hacia acá, más hacia donde estoy. Y volvemos. Mi norma de A más mi norma de B siempre va a ser mayor o igual a la norma de A más B. O sea, esta segunda regla ya la tenemos. La siguiente regla es que si yo tengo un número K, donde K pertenece a mis números reales, es un número cualquiera, y lo multiplico por un vector A. Recuerden que yo siempre pongo la línea o flechita aquí superior para representar que estoy teniendo un vector. Esto va a ser igual a que yo tenga K por XA, K por YA. ¿Qué es lo que se está refiriendo a esta regla? Si yo mi vector A, que dijimos que era 6,3,
y le voy a multiplicar una k igual a 2, significa que yo voy a hacer que cuando diga 2 veces mi vector A, o puedo decir k veces A, mi vector A, que es igual a que yo tenga 2 veces mi vector A, es igual a que yo tenga 2 por 6,3. Y esto es igual a que tenga 2 por 6 y 2 por 3. Que esto va a ser 6 por 2 son 12 y es 6. Esa es la regla que se va a seguir con un vector cuando lo estoy multiplicando por una constante o un escalar. A partir de aquí, a las constantes que multipliquemos por las coordenadas de los vectores las vamos a llamar escalares. Así que cuando yo multiplico mi vector por cualquier constante, estoy multiplicándolo por un escalar. Y eso pues me va a permitir que nada más tenga que trabajar con las coordenadas que tiene mi vector ahí. O sea, con las coordenadas de mi vector por ese escalar. Ahora vamos con una regla más. Imagino que ya copiaron esto. Ven que es muy sencillo. No importa el número, lo que valga acá, por cualquier número que sea, yo voy a multiplicar las constantes. Me van a decir, bueno, profesor, ¿y qué pasa cuando es un vector de 3 dimensiones? Vamos a agregar una dimensión más. Y lo voy a hacer como 8 o menos 8. Una dimensión más y con un signo negativo. Pues lo que va a pasar es que voy a tener k por a, que va a ser igual a 2 por mi vector a, que esto va a ser igual a que yo tenga 2 por 6 por 3 por menos 8. Y esto es igual a 2 por 6, 2 por 3 y 2 por menos 8. Cierro el vector y es igual. 2 por 6 son 12, 6 y 2 por 8 son menos 16. Y generamos mi nuevo vector. Y con esto ya también lo podemos trabajar. Pero no necesariamente mi escalar puede ser un número entero. Como ven ahí, ¿qué les digo que vale k? K pertenece a los números reales, la que tengo aquí. Está acá. Si k pertenece a los números reales, me está diciendo entonces que k puede ser cualquier número real. Puede ser un número fraccionario, puede ser un número irracional, negativo o incluso puede ser 0. O sea, yo puedo decir que k no valiera 2. K valiera raíz de 2, que es un número irracional. Y como k vale raíz de 2, a mí lo que me convendría es nada más hacer esto. Dejar indicada la raíz de 2 por mis números. Para que no tenga ningún problema en el trabajarlos. Y mi vector resultante sería entonces esto. Si k vale raíz de 2. O sea, raíz de 2 por mi vector a es igual a raíz de 2 por 6, o yo lo puedo poner 6 veces mi raíz de 2, 3 veces mi raíz de 2, menos 8 veces mi raíz de 2.
y el vector así queda indicado. No tendrían ningún otro problema si fuera raíz de 2, nada más le dimos el orden. ¿Qué hubiera sido, díganme ahora, un cuarto? ¿Ok? Que K no hubiera valido raíz de 2, sino hubiera valido un cuarto. Imagino que ya copiaron esto. Les doy 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Se nos va. K hubiera sido un cuarto. Entonces cuando yo hago K por mi vector A, que es igual a un cuarto de mi vector A o A entre 4, que es lo mismo, yo en realidad estoy diciendo que va a ser igual a que yo tenga un cuarto por 6, 3, menos 8 o 6, 3, menos 8 sobre 4, que a la vez es igual a que yo tenga 6 entre 4, 3 entre 4 y menos 8 entre 4. Aquí yo ya lo puedo simplificar más, diciendo que, por ejemplo, mitad de ambos son 3 y 2. Este no tiene mitades, se queda como tal, ni cuartas ni una otra. Y este me va a dar menos 8 entre 4, mitad, ya sabemos. 4 y 2, mitad, 2. Menos 2. Y mi vector que me resulta sería 3 medios, 3 cuartos menos 2. Al multiplicarlo por esa fracción. Y lo mismo puedo hacer para cualquier fracción por el cual yo multiplique mi vector. Entonces les doy un momento para que copien eso. Y vamos a continuar. Y esto se aplica a muchos procedimientos, hablando, digamos, física. Ustedes están viendo, cuando vean teoría electromagnética, no. Electromagnetismo, electricidad y magnetismo, creo que es el nombre que tiene actualmente la materia. Los movimientos de las cargas eléctricas se hacen por vectores en el espacio, así que tienen que aprender a sumar los vectores. En estática, aunque no lo crean, hay mucho trabajo de vectores. Por ejemplo, si van a mecánica, los esfuerzos de cómo se mueve una viga y todo son trabajos de vectores en realidad. Cuando distribuyen todo un peso de una estructura, se hace por vectores. O sea, tenemos muchas aplicaciones con ellos. Vamos a hablar un poquito más de algo, seguir con esto de los escalares. ¿Qué me va a pasar ahora con la siguiente regla? Algunas reglas ya no las voy a comprobar, otras sí, y algunas van a ser numéricas y otras van a ser no numéricas. Una regla que les voy a poner más de los escalares es la siguiente y tiene que ver con las normas. Si yo hago la norma de un vector, fíjense que estoy hablando de un solo vector y la multiplico por un escalar, es igual a que yo saque el escalar por la norma del vector. Vamos a comprobarlas en forma de coordenadas y lo vamos a comprobar en forma analíticamente, en números. Entonces tengo esta regla y me dice que si yo me da igual a mí que multiplique mi escalar por A, pero hay una regla especial con este escalar. No va a ser cualquiera, va a ser el valor absoluto. El valor absoluto de ese escalar
a mí me va a dar igual que por la norma que si yo multiplico el escalar por el vector y luego saco la norma. Bueno, vamos a comprobarla. Primero les digo, vamos a comprobarla con coordenadas, después la vamos a comprobar numéricamente. Miren, si yo voy a sacar la norma de A, tengo mi vector K, o no mi vector K, sino mi escalar K, que estoy multiplicando a XA más con YA, y esto pues yo sé que es K por XA con K por YA. Voy a sacar la norma de ello, que va a ser aquí, y voy a tener lo siguiente. La norma de tener K por A es igual a que yo tenga la raíz cuadrada de K por XA al cuadrado más K por YA al cuadrado. Yo pues este cuadrado lo puedo dividir entre ellas, me va a quedar como K cuadrada X cuadrada A más K cuadrada Y cuadrada A. Yo puedo calcularlo, me va a dar este valor. Vamos a continuar un poco. Hasta ahí. Yo a partir de este punto, yo voy a seguir de esta manera. El factor común en ambos lados aquí dentro de esta suma es K cuadrada, así que yo la saco. Y va a multiplicarme a X cuadrada A más Y A al cuadrado. Okay. Hasta aquí, en lo rojo es esto. En lo negro voy a sacar esto. Hasta ahí vamos. En lo negro, yo les digo que estoy sacando el valor absoluto de K por tener el de la norma de mi vector. Que es esta. Como está multiplicando, es una raíz, yo la puedo separar en dos raíces que van a ser la raíz cuadrada de K cuadrada por la raíz cuadrada de X cuadrada que pertenece a más Y cuadrada que pertenece a. Okay. Les doy oportunidad que copien. Voy a borrar lo rojo y voy a seguir con lo negro. Imagino que ya copiaron y se va lo rojo. Y vamos con lo negro, que dijimos que el valor absoluto de K por la cuadrada de A es igual a la raíz cuadrada de K cuadrada por la raíz cuadrada de X cuadrada A más Y A cuadrada, que es esto último que puse. Y si continúo, pues esta raíz elimina este cuadrado y me queda esto. Que al final de cuentas esto es tener, pues este es un positivo, no importa lo que ponga, siempre me lo va a dar positivo. El valor absoluto de K por la norma de A. Por eso, como acabamos de ver, estas son iguales. Me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué me van a decir, profe? Pues si la raíz cuadrada quita el cuadrado de K, ¿por qué le pone el valor absoluto? Recuerden que para poder realizar esto en realidad nosotros elevamos al cuadrado.
¿Qué quiere decir? Cuando k multiplica a mis números en x, estos son, después los elevo al cuadrado después de hacer esa multiplicación. Por eso la única forma en que llegue es que esto sea positivo, sea valor absoluto. Vamos a hacer un ejemplo numérico y luego lo vamos a calcular. Lo vamos a comprobar. Imagino que ya copiaron esto. Yo voy a tener un k igual a menos 2 con un a de coordenadas 2,8. Simplemente. Vamos a dejarle el 8 para que no batemos. 2,1. Vamos a dejar más chico el vector. No quiero batallar, lo que nos dé. Y primero voy a sacar esto. El valor de la norma de k por a. Primero, pues yo tengo que sacar la multiplicación de k por a, que en realidad va a ser la raíz cuadrada de tener menos 2 por 2 por 2 al cuadrado más menos 2 por 1 al cuadrado. Menos 2 por 2 me da menos 4 al cuadrado. Más menos 2 por 1 me da menos 2 al cuadrado. No he sacado el cuadrado, nada más hice las multiplicaciones estas. Ahora sí, voy a elevar al cuadrado esto, que es 4 por 4 son 16. Y digo 4 por 4 porque es menos 4 por menos 4 son 16. Más menos 2 por menos 2, que es menos 2 al cuadrado, son 4. Esto me da 20. Y la raíz cuadrada de 20 va a ser 4.47. Ok. Entonces hicimos este 4.47. Tiene que ser igual a lo que yo tenga aquí. Les doy oportunidad de que copien eso. Voy a borrarlo y lo vamos a continuar. Ok, imagino que ya lo copiaron y vamos a continuarlo. Voy a borrar lo verde, esta parte. Y voy a trabajar con el azul. Voy a hacer primero un K por la norma de A. Siempre se me olvida. Esto es igual a menos 2 por la raíz cuadrada. Y nada más estoy haciendo el K, no estoy poniendo el valor absoluto, entonces lo vamos a cambiar. Y van a ver por qué la razón del valor absoluto. De 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es igual a menos 2 por la raíz cuadrada de 4 más 1. Esto es igual a menos 2 por la raíz cuadrada de 5. Okay. Con eso dicho, pues vamos a seguir a hacer eso. La raíz cuadrada de 5 son 2.23. 2.236. Porque lo voy a ocupar ese decimal. Menos 2 por 2.236.
Si yo saco menos 2, por ello me va a dar menos 4.472, que para en este caso lo voy a arrendar a menos 4.47. Aquí yo con mis decimales. Si ustedes sacaron la raíz bien aquí, van a ver que tienen más decimales, y si siguen con esto van a ver que les va a dar los mismos decimales. Pero me da negativo. Por eso es que yo pongo el valor absoluto de K aquí. Para que cuando yo lo ponga, el valor absoluto de menos 2, bueno, ya el valor absoluto de menos 2 aquí es 2, se me convierte en positivo y se cumpla esta igualdad. También sigue la regla que de las raíces cuadradas no hay raíz cuadrada de algún número negativo. Y esto se cumple también para los vectores de 3 dimensiones. Aunque lo estoy viendo en 2 dimensiones, es los mismos pasos, mismos procedimientos y mismos casos que para un vector de 3 dimensiones. Ya vimos cómo calculamos la norma del vector de 3 dimensiones. Así que esto se cumple totalmente igual para ese vector de 3 dimensiones. ¿Ok? Pero se está entendiendo bien todo hasta el momento. Vamos a apuntar esta última regla. Y luego vamos a continuar con algo más, que es el vector unitario. Voy a apuntar la regla, me imagino que ya lo copiaron. Voy a borrar esto. Y voy a apuntar que el valor absoluto de mi K por la norma de mi vector es igual a que yo saque la norma de K por mi vector. Tenemos esa regla. Por último, bueno, no por último, sino ya una de las últimas cosas que vamos a ver antes de pasar a lo que nos queda, que es el producto punto, es hablar sobre las normas, sobre los vectores unitarios. ¿Qué es lo que me refiero aquí? Miren, un vector unitario lo van a estar escuchando mucho cuando trabajen conforme vayan avanzando, sobre todo en física. Es un vector que todo vale 1, que su norma es 1. O sea, ese vector normalmente lo representan así. Un vector unitario, una U, es aquel que su norma de ese vector es 1. Bueno, ¿cómo lo calculo? Esa regla del que el vector unitario ya lo utilizaron un poco para calcular direcciones en vectores de 3 dimensiones. O sea, mi vector unitario es igual a mi vector entre la norma de mi vector. Cosa que hicieron anteriormente. Ya lo hicieron antes y en las tareas pasadas, en los videos pasados lo hicieron esto, y pues ya es algo muy sencillo de pensarlo. O sea, ahorita lo vamos a comprobar, que ese vector unitario en realidad sea 1. Voy a decir aquí que yo tengo una
que es igual a 2,3. Me estoy yendo con 2,3, 1,2, 3,1 porque son vectores fáciles de trabajar. La regla se cumple también para cualquier vector de 3 dimensiones. Recuérdenlo, no quiero decir que nada más sea 2 dimensiones. Lo hago en 2 dimensiones porque es más sencillo de explicar. Y voy a calcular el vector unitario. Primero calculo la norma de A. Y esta es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Que esto es igual a la raíz cuadrada de 4 más 9. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 13. Y hasta ahí la voy a dejar. Entonces, el vector unitario de A es igual a 2 entre raíz de 13, coma 3 entre raíz de 13. Y es todo lo que tienen que hacer. Ese vector es el vector unitario en la dirección 2,3 de A. Y ahí es todo como lo calculan. No les voy a pedir más, normalmente los calculan, si les digo, yo quiero el vector unitario de mi vector A, me van a hacer esto que tienen aquí, que es calcular esto. Si yo les digo el vector unitario de cualquier vector que yo les estoy pidiendo. O sea, eso me va a dar que sus componentes sean 1 cuando esté calculando su norma. Un momento para que lo copien. Van a ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el ejemplo de esto. Y vamos a comprobar que la norma, o sea, cuánto mide este vector, en realidad sea 1, que he calculado. Ya lo tienen esto, me estoy imaginando. Y si yo saco, les dije hace un momento, la norma de mi vector unitario A tiene que ser igual a 1, que esto es igual a la raíz cuadrada de 2 entre raíz de 13 al cuadrado más 3 entre raíz de 13 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado son 4, raíz de 13 al cuadrado es raíz de 13, más 13 al cuadrado son 9, raíz al cuadrado de 13, el cuadrado de la raíz de 13 es 13, suma de fracciones sencillas, mismo denominador, así que tengo 13 en 4 más 9, lo voy a hacer un poco más grande para que lo puedan ver. 4 más 9 entre 13. Esto es igual a la raíz cuadrada de 13 entre 13. Esto es igual a la raíz cuadrada de 1. Así que esto es igual a 1. Y ahí se comprueba lo que estábamos diciendo, que la norma del vector unitario es 1. Y eso tengo la norma del vector unitario que les había dado al principio de 2,3. Y eso le va a pasar lo mismo con cualquier vector unitario que calculen. Cuando ustedes le calculen la norma, les va a dar 1. Entonces vamos a agregar esa regla también. Donde la regla de la norma de mi vector unitario es 1. Okay. Les doy oportunidad que copien todo esto antes de continuar y sigamos avanzando. Bueno.
En este momento, aquí la vamos a parar, no la vamos a continuar. En la segunda parte de esta clase vamos a ver el producto punto entre dos vectores y cómo calculamos utilizando el ángulo entre esos dos vectores. Si ustedes recuerdan, teníamos dos productos, un producto cruz que me da un vector y un producto punto que me da un escalar. Y ese producto punto es el que vamos a utilizar nosotros conforme avancemos para generar el ángulo entre dos vectores. Claro, estoy hablando en dos dimensiones. En tres dimensiones es un poquito más complicado porque tenemos que tomar en cuenta la cantidad de datos que tenemos. Y el utilizar esto del producto punto, calcular el ángulo entre vectores, nos va a ayudar para que en futuros, entre problemas, podamos trabajarlos y conocer el ángulo que se está generando. Recuerden, el ángulo siempre lo vamos a estar viendo en contra de las manecillas del reloj. Creo que las hice al revés. Las manecillas van así, las hice al revés. Vamos así, como si me estuviera despidiendo. Entonces medimos en contra de la manecilla del reloj el ángulo correcto. Bueno, con esto dicho, me despido de ustedes. Espero estén teniendo un buen día, se estén cuidando y nos vemos pronto. Hasta luego a todas y todos.